pusieron, y aquí va a estar el igual que también lo pusieron con el músculo piriforme. Y aquí el tendón del obturador interno. Y acá afuera el obturador externo. Glúteo menor, tensor de la falsa lata, glúteo mediano, glúteo mayor, de aquí para afuera un cuadrado crural, de aquí siguiendo esto, 1, 2 y 3 aductores. Aquí se encuentra lo que es la rama superior. ¿Qué cosa importante está en el borde posterior de la cara superior de la rama superior? La cresta pectínea, también llamado pecten, ¿qué? El pubis, es lo mismo, es para el origen del músculo pectíneo, ¿de acuerdo? Entonces esta se encuentra en la rama superior, no está en el cuerpo está el tubérculo púbico y la cresta del pubis, donde van a haber tres estructuras como el recto mayor del abdomen, el ligamento de Henle y el piramidal del abdomen. ¿La que sigue? En la vista posterior, vemos entonces un ligamento vertebral común posterior. Vemos aquí esta partecita que está el ligamento sacrotuberoso. Vemos el ligamento sacroespinoso. Vemos directamente escotadura convertida en agujero, otra convertida en agujero. La tuberosidad isquiática que corresponde a la parte más baja del cuerpo del isquio. Una rama que se dirige hacia arriba en la superior, una que se dirige hacia adelante en la rama anterior, que junto con la rama inferior del cuerpo del pubis forma una rama combinada isquiopúbica. ¿La que sigue? Si lo vemos desde este punto de vista, vemos al ligamento vertebral común anterior, vemos a los discos intervertebrales, vemos al ligamento iliolumbar, vemos acá el ligamento sacroilíaco anterior, vemos al ligamento sacrotuberoso, al sacroespinoso y aquí los sacrococcígeos anteriores y laterales, nada más. ¿Para que sigue? Este es entrar en otro detalle que son los diámetros de la pelvis importantes para ver si un bebé puede nacer tomando en cuenta los diámetros. Cuando están en tercer año tienen que aprender que este diámetro, que es el anteroposterior, a manera de Demotenko, mide 11.5 porque el del estrecho medio también mide 11.5 y el estrecho inferior 11.5. Pero este diámetro transverso va a medir 13.6 centímetros. ¿Por qué este sí es un diámetro transverso? ¿Y por qué este no sería un diámetro transverso? Y este tampoco sería un diámetro transverso. ¿Por qué este sí? Porque nada más existe un diámetro transverso, uno. Yo pudiera pintar miles de aquí para acá, transverso, todo, pero nada más uno es el bueno. ¿Cuál será? El que mide la distancia máxima entre una línea y la otra línea. Nada más hay uno, ¿correcto? Entonces vamos situando toda la distancia máxima y acá estamos prácticamente con el diámetro transverso. En base al diámetro anteroposterior y en base al diámetro transverso, la pelvis tendrá una forma, ¿sí? Si por ejemplo esto está un poquito más acá en medio porque es la distancia máxima, entonces la pelvis está redondita y es la pelvis ginecoide, ¿sí? Pero si por ejemplo esto se sitúa acá atrás, entonces va a quedar como un escudo. Normalmente se llama androide, el escudo cuneiforme. Entonces, en base a los dos diámetros, hay unas pelvis que reciben su nombre como son. Si pasa un camión acá encima, ¿verdad? Y esto sería acá atrás, el diámetro transverso va a aumentar, correcto, y va a predominar sobre el anteroposterior, y esa pelvis se llama plana o platipeloide, ¿sí? Pero si el impacto viene por este lado, entonces las líneas se acercan y esto se alarga y esto sería una larga, estrecha o antropoide, ¿sí? Entonces ese tipo de pelvis cuando estamos en tercer año van a ser importantes en la obstetricia, ¿de acuerdo? Doctor, ¿cómo se llamaban las pelvis? La plana, planita. La plana se caracteriza porque el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior, listo, se llama platipeloide. Pero esta lea es larga, estrecha o antropoide, lea, ¿sí? El diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transverso. ¿Está bien? Y hay un diámetro importante que va a venir de aquí para acá, ¿correcto? Ese diámetro se llama diámetro oblicuo. Son dos de la articulación sacroiliaca a la eminencia y pubiana contralateral. Y mide 12.75. ¿Está bien? Inteligentemente,
el trabajo de parto es una maravilla natural en la que el bebé tendrá que hacer movimientos especiales disminuyendo sus diámetros y buscando sin querer los diámetros mayores para que pueda descender con facilidad y tengamos una eutosia, o sea, un parto fácil. Y la distosia es un parto difícil que a lo mejor terminamos en cesárea. Eutosia es el parto natural y la distosia es el parto con dificultad que puede nacer en malas condiciones o puede ser que lo tengamos que operar. ¿Está bien? Entonces fíjense qué cosas hace el feto cuando normalmente damos un taller de parto. El feto tal parece que pudiera ver, bueno, no está viendo nada, ¿sí? Pero si nosotros lo metemos a lo didáctico, fíjense muy bien con la lógica. 11.5, 13.6, 12.75 y 12.75. ¿De acuerdo? El feto jamás va a elegir el diámetro antero-posterior para entrar porque es el más angosto. Él va a elegir o el diámetro oblicuo o el diámetro transverso para que se pueda meter. ¿De acuerdo? Ese proceso donde su cabeza entra se llama encajamiento. ¿De acuerdo? Entonces el bebé ya se empieza a meter al canal del parto, que es la pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener de que el feto tiene que hacer algunos movimientos para que pueda ir descendiendo. Fíjense. El bebé, por ejemplo, tiene un diámetro que va de aquí a aquí, del occipital al frontal. Se llama occipito frontal o antero-posterior. Mide 11.5. ¿Está bien? Pero en el momento en que el feto flexiona su cabeza y su mentón lo lleva al esternón, él ya no presenta ese diámetro. ¿De acuerdo? Al llevar el mentón acá abajo, presenta el diámetro de aquí a acá. Eso es lo que va a presentar. Se llama suboccipito pregmático, solamente que este mide 9.5, entonces él inteligentemente ya redujo 2 centímetros, ¿correcto? El feto cuando empieza a bajar, ¿correcto? Baja por la gravedad, baja por las contracciones, ¿de acuerdo? Y cuando empieza su cabecita a bajar, obvio que no puede entrar por el diámetro anteroposterior porque es angosto y empieza a hacer movimientos de lado, ¿correcto? Y empieza a querer entrar en el oblicuo, que es más grande que el anteroposterior, y sigue girando y por lo general se mete en el diámetro transverso, que es el más ancho. ¿Está bien? Luego el feto hará un movimiento como cuando metemos en una caja, un movimiento hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás, que se llama asinclitismo, moviendo su cabecita hacia el pulso, moviendo su cabecita hacia el sacro, haciendo ese movimiento, verá, como basculando, como para que haga así, 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 y se vaya metiendo en un movimiento de asinclitismo. ¿Está bien? Entonces, el feto normalmente lo primero que hace es disminuir su diámetro occipito frontal con un diámetro suboccipito pregmático de 9.5. Pero con este feto, ¿sí?, está prácticamente con muchas contracciones. Puede ser que el feto haga un movimiento de extensión inesperado y entonces el feto que estaba así, haga así y entonces empeoró todo. Porque entonces ahora está presentando ese diámetro. Está viendo prácticamente, se llama presentación de cara y occipito mentoniano mide 12.75 y jamás que puedan hacer. ¿De acuerdo? Entonces vemos un feto hiperextendido. Cuando hacemos un tacto, tocamos las mejillas, la nariz, metemos nuestros dedos en su boca, o sea, todo prácticamente vamos a sentir las características, decimos presentación de cara, no va a nacer, ¿sí? Y si no es muy grande el feto, sí nace, pero nace como que se hubiera metido al box, ¿verdad? Todo equimótico, todo edematizado, es un parto muy traumático y no se acepta ahorita en la actualidad que en un hospital una presentación de cara se le dé la vía vaginal. Presentación de cara bajo con cesárea. Tiene caso en lo más mínimo la vía vaginal. ¿Está bien? Entonces el feto sí va bajando y cuando llega al siguiente diámetro, que es este, que es donde están las espinas ciáticas, fíjense cuánto mide esto, 9.5, de 9 a 10 centímetros mide el diámetro biciático o biespinoso. Y entonces el feto, si mide 9 centímetros esto y el diámetro biparietal del feto mide 9.5, ¿cómo le va a hacer para que pueda pasar por allá?
Entonces el feto hace su segundo movimiento importante, que es hacer que sus parietales pase uno encima del otro, ¿sí? Entonces esto que estamos haciendo hace que su diámetro biparietal, al pasar un parietal encima del otro, pues disminuya a 8 o 9 centímetros y eso le permita continuar descendiendo, ¿sí? Cabalgamiento de los parietales, o sea, uno cabalga sobre el otro, ¿de acuerdo? Y cuando la presión de las contracciones, la gravedad, ¿verdad?, y las hormonas del embarazo hacen que ese disco de filocartílago también esté un poquito más grande durante la gestación, aumentando los diámetros un poquito, y al mismo tiempo estas articulaciones que estaban fijas, las sacroiliacas, se vuelven un poco móviles, pues eso nos va a dar un poquito más de diámetros para que el feto pueda continuar su proceso de descenso, ¿sí? Y entonces ya prácticamente pasamos a la que sigue. Esta es una pelvis prácticamente estrecha, está más cerradita, es como la que tienen los varones, más cerradita, la que sigue. Y esto viene siendo el último plano de los planos de Hodge que en algún momento vimos. Aquí vimos planos de Hodge, ¿no? 4 planos, en donde vimos que el cuarto estrecho tiene forma romboidal, y es lo que realmente conocemos como perineo, ¿de acuerdo? Con las índices del pubis hacia adelante, la punta del coxis hacia atrás, todos los ejes isquiáticos a los lados, rib de cada lado adelante a los lados, y los ligamentos sacrotuberosos que vienen quedando acá atrás. ¿La que sigue? Y se ve perfecto la concavidad sacra, y se ve el movimiento de lo que es el coxis en sentido anteroposterior, y se ve como el feto va a venir aquí, en dirección a esta curvatura, y sigue, dibujando una J, aquí está, que se llama eje de Carus, ¿de acuerdo? Que es el eje que sigue el feto en dirección a la cara anterior del sacro para poder ser expulsado. ¿La que sigue? Esto es un diafragma pélvico que nosotros vemos prácticamente desde el pubis hacia abajo, como cuando les enseñé a ustedes que si nos ponemos encima de un frontal cortado transversalmente, podíamos ver a la crista galea, al agujero ciego, a la lámina cribosa, a las láminas orbitarias, a las alas menores del esfenoides, pero si seguíamos a la fosa media, podíamos ver la silla turca, tufo, cuaque, el tubérculo, que la fosa, que la lámina cuadrilátera, los canales por los senos cavernosos, ROBE, que era, no RBD, ROBE, entonces ROBE, ese redondo, valvesal y espinoso, más afuera las alas mayores y las impresiones de las arterias de la meningia media que iban a estar en el fondo del epterio. ¿Está bien? También se veían los peniascos llegar en forma oblicua a la región posterolateral de la silla turca, y se podía ver una zona lisa donde estaba el ganglio de Gasser, que es el trigémino, en el jabón de Meckel. Y también podíamos ver cómo el seno cavernoso llegaba a ese punto y se dividía en un seno petroso superior y un seno petroso inferior. Pero si llegamos a la lámina cuadrilátera y hacíamos así, podíamos ver cómo viene la porción basilar con un canal en medio que es el clivus, y cómo hay un agujero magno y luego una cresta que nos dirigía a la protuberancia occipital interna, y luego otra cresta que bajaba del seno longitudinal superior, y una cresta que dividía toda esta parte de la escama en 4 porciones, 2 arriba para los lóbulos occipitales y 2 abajo para los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y entonces todo, si yo miraba a ver, veía la cara posterior del peneazo, y su principal característica, ¿cuál es? El meato auditivo interno, donde estaba la FA, donde estaba la arteria laberíntica o auditiva interna, el nervio facial y el auditivo vestibular octavo paracranial. ¿De acuerdo? Ok, esto es una vista superior en donde las capas que estaba preguntando ella empiezan a ser importantes, porque la capa 12, que no tenía importancia en el abdomen, como una capa más definida, que tenía cúmulos de grasa por acá, que acá apenas se veía, como que desaparecía, se convierte en la fascia principal de lo que es el interior de la pelvis. Y se forman ligamentos importantes de los arcos tendinosos del elevador del ano, y se forman también una película importante que da firmeza a los músculos de lo que es el diafragma pélvico eco, donde estaba el elevador del ano con pupili, donde estaba el pubo coccigio, el pubo rectal, el ilio coccigio, atrás el coccigio o vicio coccigio, y todos ellos normalmente dando la resistencia al suelo pélvico. Desgraciadamente este suelo pélvico, al paso del tiempo,
por la edad de la paciente, por el efecto de las hormonas, por partos mal atendidos, por obesidad, por descuidos hormonales y todo, el suelo pélvico tiende a distenderse y entonces todas las vísceras que están arriba pues van a bajar junto con el suelo pélvico. Y entonces no es raro encontrar que la vejiga se venga para abajo, que tosa la paciente y se orine, se llama incontinencia urinaria de esfuerzo, IUE, correcto, es un diagnóstico. La paciente tose o estornuda y se orina, se ríe a carcajadas por un chiste y se está orinando, ¿sí? Es una incontinencia de esfuerzo. Si no hubiera ese esfuerzo no se estuviera orinando, aunque el suelo pélvico esté bajo, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que es la vagina, tenemos acá lo que es el recto y tenemos el que va del pubis hacia el coxis, pues se llama pubococcigio. Si parte de sus fibras se quedan en la uretra, pues se llama pubo uretral. Si parte de sus fibras se quedan en la vagina, pues pubo vaginal. Si es un varón y no tiene vagina, pues entonces se llama elevador de la próstata, que es el homólogo de este. Si va directamente al recto, se llama pubo rectal, ¿sí? Y su parte más posterior es donde vamos a encontrar que este es el músculo coccigio y este triángulo que se encuentra acá es el músculo iliococcigio, que no hay que confundirlo con el isquiococcigio, que es aparte. ¿Está bien? Tampoco podemos tomar en cuenta que este músculo piriforme que se encuentra acá, ¿verdad? Este músculo piriforme que se encuentra acá esté en el suelo porque está en la pared posterior. ¿De acuerdo? Y este que va a salir fue el agujero ciático mayor. Y el obturador interno que está aquí, pues va a venir debajo de este para que salga por el agujero ciático, pero menor. ¿De acuerdo? Pasa la que sigue. Se puede ver cómo está el arco de lo que es la poderosa pélvica. Se puede ver cómo vienen los fascículos de arriba hacia abajo en una forma oblicua, como si pusiéramos una hamaca, de tal manera que la hamaca la colgamos aquí de una S y la colgamos de otra S y tiende a venir una parte más baja al centro de este piso. Entonces hay una oblicuidad de las fibras, porque el sitio donde ponemos los brazos de la hamaca están más altos que la parte de medio que ocupa la parte más baja, como si fuera un cabestrillo, y así se ve cómo están viniendo hacia la línea media, y aquí se ve la uretra, aquí se ve la vagina, y aquí se ve el músculo puboretral, y aquí se ve el músculo pubovaginal, y aquí se ve el músculo puborectal, diferentes componentes del elevador del ano. Y allá atrás, de plano, nada que ver con el piso, el músculo piriforme, y acá atrás este músculo coccigio, y aquí el músculo iliococcigio y los demás componentes del elevador del ano, y en la pared lateral el obturador interno. ¿Y qué cosa importante está en la cara interna del obturador interno? El conducto pudendo, que contiene el nervio pudendo interno, S2, S3 y S4, la arteria pudenda interna, pepe, evocador y retrolabial que vimos la otra vez, y la vena pudenda interna. Todo eso va a estar en ese paquetito, pero el nervio pudendo interno tiene aperido, que era anal, ¿sí? O hemorroidal, perineal superficial y profunda, y dorsal del pene a dorsal del clítoris, importante para la erección. ¿La que sigue? Y aquí viéndolo desde abajo, podríamos ver entonces cómo está la parte del coxis, cómo está el ligamento sacrotuberoso, cómo se encuentra el elevador del ano, ¿correcto? Y se encuentra la vena dorsal del pene, y se encuentra aquí la uretra, y esto que sería la vagina. Entonces resulta que esto será prácticamente una uretra masculina o femenina. Entonces, si está aquí esto normalmente y no tuviéramos nada más sería esto y esto, pues esto sería la próstata y esta la uretra prostática, ¿de acuerdo? En la uretra prostática, o sea, la uretra esponjosa y la uretra membranosa son los tres componentes de la uretra anterior, ¿sí? Recuerden que había normalmente que uretra prostática, membranosa y esponjosa, ¿está bien? Y hay una parte que está allá adentrito donde está el orificio, el meato uretral interno, que es la porción intramural, ¿sí? Entonces, esas son las partes de la uretra. ¿La que sigue? La oblicuidad de las fibras. La que sigue, en un varón que todo está más estrecho, ¿verdad? Más cerradito, se ven los músculos de la misma forma. La que sigue, aquí se ve el plexo venoso prostático de Santorini, se ve la parte donde se encuentra la próstata, se ve la uretra prostática saliendo para convertirse en membranosa, se ve prácticamente acá lo que es las columnas de Morgagni, aquí se ve todo el sistema hemorroidal superior, y aquí se ve el elevador del ano. Este es el glúteo mayor y este es el elevador del ano, todo está acá.
¿A que sigue? Bien, aquí por ejemplo vemos que el útero es un órgano piriforme con un fondo, con un cuerpo, con un cuello, con una capa interna que se llama endometrio, con basal, esponjosa y compacta, y que la basal siempre se queda para un nuevo ciclo y la esponjosa y la compacta se pierden funcionalmente durante la menstruación. Luego sigue una partecita acá que corresponde al miometrio, que tiene 3 capas también, una capa interna circular que forma esfínteres tubáricos y esfínter cervical interno, y luego una capa plexiforme que va rodeando los vasos sanguíneos, hemostática estratosvascular, que evita las hemorragias, y la que está más afuera en forma de herradura que cae por delante y cae por detrás, importante para el trabajo de parto. Se ve el fondo, se ve el cuerpo, se ve el cuello, conducto endocervical, la cavidad endometrial, se ve el músculo detrusor, importante para la vejiga, se ve el vértice, se ve el cuerpo, se ve la base, se ven las caras anterolaterales cortadas a este nivel, se ve lo que es el canal vaginal, se ve el tabique recto vaginal, que es esto, condensación que va desde el fondo del saco de Douglas hasta el cuero perineal, que es el punto importante fibromuscular que está en el centro del perineo, donde se insertan muchas cosas. Se inserta el transverso superficial, el transverso profundo, el bulbo cavernoso, también se inserta el esfínter externo y profundamente en el varón la condensación próstato-peritoneal, que viene siendo lo que separa el recto de la próstata, el tabique recto prostático o recto ventral, y en la mujer el tabique recto vaginal. ¿Correcto? Muy bien, se ve un ovario aquí, normal, y se ve la trompa con la fimbria, con la ampolla, con el istmo y la parte que está dentro, porción intramural. Que el embarazo ocurre a nivel de la ampolla, no porque esté más dilatada, sino porque está más angosta internamente por los pliegues que son tortuosos, ¿verdad? Que es donde tarda mucho tiempo más el cigoto, que la fecundación normalmente, o sea, lo que es el óvulo, una vez que esté fecundado y que tengamos un cigoto, a ese nivel va a permanecer más tiempo que cualquier otra parte de lo que es la trompa. Y por eso el ectópico de primer lugar es el ocular. ¿Qué otros nombres recibía el tabique prostatorrenal del hombre? Próstato peritoneal. Próstato peritoneal. Sí. Condensación próstato peritoneal o tabique recto prostático o recto uretral. Ok, pasamos a la que sigue. De aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí 13 capas. Las vamos a relacionar con las que están acá abajo. Pero lo más sencillo es lo siguiente. A nivel del músculo principal, que es el recto mayor del abdomen, donde existe una vaina de recto y donde existen 5 capas, 2 anteriores al recto, 2 posteriores del propio recto, la capa 5 que va por delante y la capa 11 que va por detrás corresponde a la hoja anterior y la hoja posterior de la aponeurosclerosis profunda. En cambio, la capa número 4, que corresponde a la hoja posterior de la aponeurosclerosis superficial, es la que finalmente esa capa número 4 va a ir descendiendo, 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 descendiendo y va a quedar aquí abajito como esta fascia que se llama fascia membranosa o de Coles, la capa 4. Pero cuando diga venir la otra, esas dos, una va a quedar por debajo, que vamos a ver en otra diapositiva, y otra por encima del diafragma urogenital, que es lo que vamos a ver ahorita. Se ve la vejiga, la llegada de los ureteros. Está aquí normalmente debajo del McEnroe, que no es lo mismo que parametrio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El parámetro es la porción del ligamento ancho. Es parte del ligamento ancho, claro. El ligamento ancho, su parte lateral del cuerpo uterino se llama mesometrio, pero su parte caudal pegada al cuello se llama parametrio, y la parte que está pegada a la trompa, Mesosarquio. y la parte pegada al ovario, mesovario. En cambio, es un ligamento que está prácticamente saliendo de la parte lateral del cuello hacia la pared lateral y no tiene nada que ver con el parametrio, más que este peritoneo está cubriendo este ligamento, pero no es lo mismo. Muy bien. Vemos que aquí van a ir los vasos uterinos, vemos que en la parte superior está lo que es la trompa, en la parte superior está el ligamento uteropárico y en la parte superior está también el ligamento redondo de la mujer. ¿La que sigue? Y en el varón se puede apreciar la túnica albuginea, que es la túnica propia del testículo, y quedamos que habían 10 capas para poder llegar a este punto. Que normalmente el escroto no tenía aponeurosclerosis profunda, ¿de acuerdo? La piel de nuestro cuerpo es la misma piel del escroto. La aponeurosclerosis superficial, en su hoja anterior,
también va a ser la misma. El tejido cerebral subcutáneo también va a ser el mismo. O sea que las primeras 3 capas en todos lados van a ser iguales, ¿sí? Solamente que la capa número 4, que es la hoja posterior de la aponeus superficial, aquí, cuando viene, forma una funda para el pene y una funda para el escroto que se llama ligamento fundiforme. ¿De acuerdo? Y este ligamento fundiforme es la parte de la hoja posterior de la aponeus superficial que forma una funda para el pene y para el escroto. Con eso tenemos 4 capas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entre esas 2 capas de la aponeus superficial se desarrolla el músculo dartos. Ya tenemos las 5 capas. Y el testículo, por su parte, cuando baja, se va a llevar 5 capas a lo largo de su trayecto. Se va a quitar el peritoneo que tiene, que queda por delante de él cuando está pegada a la región lumbar. Es peritoneo visceral, que le va a regalar la túnica vaginal visceral. Cuando se dirija hacia la parte anterior por el conducto peritoneovaginal del núcleo, que va directamente al anillo inguinal interno profundo peritoneal, la primera capa con la que se va a encontrar va a ser la 13. ¿Cuál es la 13? Peritoneo parietal. Entonces el peritoneo parietal le va a regalar la capa túnica vaginal parietal, ya tiene 2, ¿sí? Y cuando normalmente la capa 12, que está mal definida y que no pueden tener el abdomen como una capa bien definida, ¿está bien? Entonces agarra la 11, que es la transversalis, para darle la fase espermática interna. ¿De acuerdo? Se mete normalmente al conducto inguinal y allá en el orificio que está el anillo inguinal interno profundo está el oblicuo y está el transverso. Como entra más pegado al oblicuo, esto le regala la fase espermática. Y cuando sale, al final, el oblicuo externo le da la fase espermática externa y nos trae 5 capas, que junto con las 5 que traía el escroto, ya son 10 capas y su túnica propia es la túnica longigia. ¿Correcto? El epidídimo presenta la cabeza, el cuerpo, la cola, y de la cola, ¿qué va a pasar? El conducto deferente. Se convierte en conducto deferente. El conducto deferente llega al prepubis, sigue por el conducto inguinal, abandona el conducto inguinal, cruza oblicuamente encima de quién? De la vejiga, se proyecta hacia atrás normalmente, queda por dentro de quién? De la vesícula seminal. De la vesícula seminal, y cuando ya está a esa altura se dilata y forma una ampolla, se agudiza y forma un conducto de la ampolla, y ese conductito junto con el conducto de la vesícula seminal son los que originan el conducto eyaculador. Esta que va a ser atraviesa el parénquima prostático, desemboca en la cara posterior de la uretra prostática en una elevación en la cresta uretral conocida como vero montanum, y allá normalmente los espermatozoides son vertidos a la luz de la uretra para continuar prácticamente su expulsión a la uretra esponjosa y al exterior. ¿Está bien? Ok, vemos entonces que la vejiga está acá, que es un órgano extraperitoneal de localización intraperitoneal. Vemos que hay una fascia aquí, como hay una fascia aquí, como hay una fascia aquí, como hay una fascia aquí, y todo, la capa número 12 es la que se encarga de formar esto. Fascia vesical, fascia uretral, fascia uterina, fascia vaginal, fascia rectal, fascia endopélvica, ligamentos, todo gracias a la capa número 2. ¿La que sigue? Y aquí entonces se puede ver que el pene es un órgano eréctil porque se llena de circulación y cambia de su flacidez a la posición erecta a través de un llenado vascular. Y entonces vamos a tener que tiene 2 cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso que es más largo que los cuerpos cavernosos, que se dilata distalmente para formar el glande y que en el espesor de todo su trayecto es atravesado así como el perforado de Caseiros, pero por la uretra. Una dilatación proximal intravulvar, donde hay algo importante, la desembocadura de los orificios de los conductos de las glándulas de Cooper, ¿sí? Y otra que es la fosa navicular, que está prácticamente previa al meato uretral externo, que está en el vértice del glande. Recuerden que los varones, la única forma que tenemos los varones para infectarnos es la vía ascendente, no hay otra. No hay algo que entre por los alimentos y que pase por la sangre, que nos afecte el riñón. O sea, no es lo común es la vía ascendente, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros milagrosamente no tenemos infecciones, porque yo sepa nadie,
¿sí? Tiene ese que dice, lávese las manos después de ir al baño, pero en ningún momento nos dice lávese las manos antes de ir al baño. Y si nosotros estamos contando dinero, pues estamos trabajando con grasa, como hace un ojalatero, lo que sea, o estamos jugando cualquier deporte, tenemos las manos llenas de polvo y todo. No es común en nosotros que entremos, nos lavemos las manos y vayamos a orinar, sino que todas esas bacterias, al momento de desnudar la cabeza del miembro, es decir, el glande, dejamos todas las bacterias en la cabeza del miembro y solitas se meten al meato uretral. Y como no es algo que cause ardor, dolor ni nada, pues llegan, se colonizan en la vejiga, se multiplican, sigue su ascenso, ¿sí? Llegan por los ureteros y luego llegan normalmente hasta el riñón, hasta que llega un momento en que empezará la fiebre. Entonces ya tenemos un problema de una pielonefritis crónica de mucho tiempo atrás que ni siquiera se ha manifestado con nada. Ni arde orinar, ni duele orinar, ni le duele el riñón, absolutamente ningún síntoma. Se llama bacteriuria asintomática. Cuando mandamos unos análisis de orina y de pronto aparece que el urocultivo tiene más de 100.000 colonias y la paciente no tiene absolutamente ningún signo, ningún síntoma. O sea que no es igual 2 más 2 no es igual a 4 en medicina. ¿Correcto? Muy bien, pasa la que sigue. ¿Qué? Bacteriuria. Pielonefritis. Pielonefritis o la vía ascendente. Bacteriuria. Bacteriuria asintomática. O sea, cuando tú pides un análisis de orina porque no encuentras, por decir, el motivo de una fiebre del paciente, por decir, a veces fiebre, a veces está asintomático y tiene más de 100.000 colonias en un cultivo de orina. Muy bien, esta es una panorámica de que tenemos 3 músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, que tenemos los rectos, que tenemos la línea alba, que tenemos aquí lo que es la vejiga, la uretra, el útero, el fondo, el cuerpo, el cuello, las trompas, ligamentos útero, ovárico, el mesovario, el mesosalpinx, aquí abajito sería el parametrio y esta parte el mesometrio, aquí austras, acá hay tenias, aquí hay pelos semiflóricos, acá hay el calibre mayor que el intestino delgado. Y aquí tenemos la capa número 13, que es el peritoneo parietal, y la capa amarillita, la capa número 12. Y aquí se ve cómo en el espacio de Retzius, esta capa tiene 2 capas adicionales, umbilico vesical y umbilico prevesical. Solamente en ese espacio. Ahí está la cortesía de la ahí la tienen ya. Sí. En la definición anterior se pueden asegurar lo que son los pilares del pene. Sí, pero a ver, pasa al anterior. No, ahí no, anterior. No, todavía ahorita la vamos a ver. Esto más o menos, lo anterior. Esto más o menos está encima de la raíz de los cuerpos cavernosos, es el isquio cavernoso. Pero ahorita que veamos en una vista inferior se va a ver los pilares que se ligan a las ramas públicas. Sí. Una pregunta, ¿hay varios tipos de tenias? Es que Tenia anterior, póstero interna y póstero externa. Pero esas tenias, por lo general, la póstero interna o póstero medial es la que va a mirar hacia el intestino delgado. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a suponer que es el colon ascendente. ¿Está bien? Vamos a suponer que yo soy el colon ascendente. Vamos a suponer que él es el colon ascendente y yo soy el colon descendente. Y acá en medio están los intestinos. Lo que va a quedar atrás y acá adentro, póstero interna, ¿está bien? La que va a quedar aquí atrás y adentro, póstero interna, ¿está bien? Es el sitio donde va a entrar el sistema del intestino posterior o del intestino medio, mesentérica superior o mesentérica inferior, y entonces es la parte como si fuera del ilio del colon. La póstero interno mesocólica, la póstero externa nada que ver, la anterior nada que ver tampoco. Pero pasa una cosa curiosa porque en el colon ascendente hay una tenia anterior y 2 posteriores. Póstero interna y póstero externa, pero esas tenias van a cambiar su posición conforme suban. Por ejemplo, este es el colon ascendente, ¿está bien? Cuando suben están así, pero cuando llegan al hígado, esto lo que va a hacer es
hacia acá adelante y se van acá. Y la que era anterior, normalmente se convierte en posterior. La que era posterior interna se convierte en superior y la otra en inferior. Y cuando llegan al vaso, suben y cuando caigan, caen exactamente como el cono descendiente. La que era anterior sigue siendo anterior, la posterior interna, y el único lugar donde cambia su posición es en el transverso. Nada más. Ok, la que sigue. Esto nada más es en el caso del varón, ¿verdad? Sigue estando maometra, sigue estando aquí el pliegue medio, el interno y el externo. Acá está el buraco, acá está la arteria umbilical o visceral, aquí están los vasos epigástricos, aquí están los rectos mayores del abdomen, la que sigue. Y aquí está la fascia endopélvica, bien definida, como es la fascia, da una firmeza aquí a todos los músculos que se encuentran acá, la fascia cervical, la fascia vesical, la fascia rectal, todo lleno prácticamente de tejido conectivo firme. Capa número 12. ¿La que sigue? ¿La que sigue? A ver, visual index. Ándale. Estamos de otro lado. ¿La que sigue? Ah, ya estamos llegando a la visera. ¿Anterior, la anterior? Ok. Entonces estamos aquí, allá. Ajá. La vas a pasar aquí. Bueno, pues. Esta es una vista que estamos viendo el hueco pélvico, en donde vemos a esto que es el ovario. ¿Y esto qué será? ¿Cuál es? El cuerpo lúteo, ¿no? Cuerpo lúteo. ¿Qué es? Claro. Entonces esos son los folículos y este es el cuerpo amarillo. ¿Está bien? Nosotros lo vemos por la paroscopía o lo vemos directamente a nivel del ultrasonido. Entonces era el folículo que tenía 24 milímetros y que de pronto se colapsó y se empezó a engrosar sus paredes. Le ponemos el Doppler color y se ve el circulito de toda la circulación de todo. Y decimos ese cuerpo lúteo y significativo que óvulo. ¿Está bien? Vemos un fondo de saco de Douglas y vemos unos ligamentos que parten del cuello hacia el sacro, útero sacros. Son los límites laterales del fondo de saco de Douglas. ¿De acuerdo? Y aquí mismo, de aquí a los lados, el útero tiene otra fijación que son los cardinales de McEnroe. ¿Está bien? Y acá arriba, esto viene hasta el monte de Venus y son los ligamentos redondos. ¿Sí? ¿Cuántos ligamentos tiene el útero? 8. Realmente. 7. ¿Ah? 7. 7. 2, 2, 2 y 1. Tiene 2 uterosacros, 2 cardinales de McEnroe, 2 ligamentos redondos, 2 ligamentos uterováricos que mantienen el ovario cerca del útero, ¿está bien? Y tienen también, me faltan, El ancho. sí, pero aparte de eso. Bueno, el ligamento ancho con sus múltiples subdivisiones, falta alguno, ¿no? Es todo, ligamento ancho. Algunos lo dividen en 2, ¿no? ¿Ah? Que algunos lo dividen en 2. Sí, claro. Que está como 1 o como 2 y los 2 están asentados. ¿Para qué sigue? Y aquí se ve el túnel de Meigs, en donde el uréter pasa prácticamente debajo de los vasos, debajo del McEnroe. Aquí está el cuello, el conducto endocervical. Aquí se ve cómo llega la arteria y se divide en una rama que se va para arriba y la otra rama que se va para abajo, el músculo detrusor, la que sigue. Y aquí, con respecto a las fascias, teníamos nosotros 3 fascias importantes, o mejor dicho 4, a nivel de lo que es tu abdomen. La capa número 3, que es la hoja anterior de la pared superficial, no la tomamos en cuenta. Empezamos con la capa número 4. Y esa capa número 4, después de haber bajado aquí, sigue acá, pasa aquí y termina acá, es esta capa de acá, que se llama fascia membranosa o fascia de Coles. ¿Está bien?
Si yo abro esta fascia, me voy a encontrar con esto. Los músculos perineales superficiales, vitra, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, cavernoso superficial, vena, arterias, venas, nervios perineales superficiales, dos pares de glándulas, Bartolino y Skene, o Skene. ¿Está bien? Listo. Eso es todo lo que lleva el sandwichito este. ¿Qué tiene como parte de abajo o como suelo? Coles. Tiene como techo La hoja inferior. la hoja inferior. Pero luego sigue este delgadito, en donde está el transverso profundo del periné, el esfínter estriado de la uretra, vena profunda, arterias, venas y nervios profundos, ¿está bien? Perineales profundos, y en el varón, glándulas de Cooper. Y luego nos vamos a un tercer compartimiento donde viene acá el diafragma pélvico, que es este, y donde se encuentra aquí este triangulito con el obturador interno y con la hoja superior del diafragma orbital. Es muy breve, muy pequeño, contiene grasa y es la prolongación anterior de la fosa rectal. Y ya más arriba, pues tenemos acá el diafragma pélvico, y aquí ya tenemos nuevamente cómo la arteria viene, su rama ascendente, su rama descendente, las arterias vaginales, los ureteros que se encuentran aquí en este nivel, los ligamentos de McEnroe, y el corte normalmente está quedando aquí adelante. O sea que, ¿sí? Esa corresponde a la concavidad del diafragma pélvico ya, ¿no? ¿Cuál? Lo que queda por arriba de lo que es el elevador del ano. Ya todo. Sí, este. Allá es la Sí. propia concavidad. Claro. ¿A qué sigue? Nosotros vemos acá un útero desde que veamos a los ovarios en la vista posterior. ¿Está bien? Si ponemos aquí el útero con su ligamento ancho y no vemos los ovarios, es de la vista anterior. Lo que va a identificar la vista posterior son los ovarios que son posteriores al ligamento ancho. ¿Está bien? Y aquí vemos todo al cuerpo lúteo que vimos hace un rato. Aquí está. La que sigue. Y esto normalmente es un útero en donde en algunos modelos, cuando se va a hablar, por ejemplo, de planificación familiar, se utiliza una pera, ¿sí? Y a la pera se corta frontal o coronal como si fuera esto. A la pera, el estudiante le hace una cavidad en la pera, allá adentro, de aspecto triangular, para poder ejemplificar cómo está esto, cómo está esto y cómo está esto, que corresponde prácticamente a la cavidad de la pera, la cavidad uterina. ¿Está bien? Y luego se hacen los modelos para que el dispositivo pueda entrar aquí y cómo cuando se dispara queda aquí normalmente puesto. Entonces perfecto normalmente en el modelo anatómico, que es una pera, así viene quedando en el útero. ¿Cuál es la ventaja de poner un dispositivo bajo supervisión ultrasonográfica? Es un montón, porque yo puedo agarrar normalmente, medir el útero cuánto tiene, calcular normalmente mi dispositivo, o sea, el hilo que tiene, cortarlo para que no quede ni tan adentro ni tampoco tan largo que pueda lastimar al compañero, al cónyuge, en el sentido de que el pene entre en contacto con el sea incómodo, por decir. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es que sabemos que el útero está hacia adelante, o está en medio, o está hacia atrás, anteversión, intermedio, retroversión, y en base a lo que clínicamente sepamos, lo proyectamos hacia adelante, o lo proyectamos en medio, o lo proyectamos hacia atrás, y cuando disparemos, no sabemos si el dispositivo va a quedar así, o va a quedar así, no lo sabemos, ¿sí? Y el mecanismo del dispositivo, uno es porque su parte caudal de la T debe de quedar acá, como para que no suba el esperma, pero sus brazos transversales deben de quedar aquí, uno acá y otro aquí, como para que los que suban por acá no puedan seguir hacia las trompas. Pero si el dispositivo entra y queda en esta posición, pues no sirve de mucho, y entonces nuestro porcentaje de éxito disminuye. Y hablar en condiciones normales que un dispositivo te dé 3% de fallos, enorme, ¿sí? Porque es como de cada mes, los que juegan el menate o los que juegan las rifas, 3 números cada vez, a ver cuál número saco, y te lo sacas enseguida, ¿sí? Entonces viene un embarazo que no es deseado y empiezan las complicaciones.
que si el aborto, que si la pila de vida después. Muy bien, pasa a la que sigue. ¿La que sigue? ¿Sigue? Sigue, no pares, sigue. Allá. Todo lo que hemos estado viendo es por esas fases que llegamos hasta acá. ¿Está bien? En la fascia que tenemos cortada acá, fíjate, es la misma fascia que está acá, que es la capa número 4, ¿sí? Y que la cortaron aquí, es la misma fascia, mira, es la misma fascia que se está viendo acá, fascia de coles. Ese es el suelo de estos músculos perineales superficiales. Y se está viendo aquí un triángulo que se llama isquiovulvar, porque está el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. Y se está viendo normalmente acá otra fascia que corresponde a la hoja inferior del diafragma genital, que vino de la capa número 5, ¿sí? Que es la que viene quedando por delante de la vaina de recto, porque la que queda por detrás es la capa número 11, ¿cómo se llama? La hoja posterior de la pelvis profunda. La hoja posterior de la pelvis profunda. ¿Cómo se inicia? Como transversales. ¿Cómo va el diafragmático y luego? Lumbar. Fascia lumbar, ilíaca. transversales. Ilíaca. Pudenda interna. Obturador. Obturador. La pudenda del cudeto. Hoja superior de la pelvis. Claro. Entonces eso normalmente es como que si quieres aprender esa hoja posterior de la pelvis profunda, tú estés encimita del diafragma orogenital y empieza siempre un globo que primero da la hoja superior y luego te da la fase del obturador y te da el conducto pudendo y la fase ilíaca y la fase transversales por delante y la fase lumbar por detrás y la fase diafragmática de arriba. Es lo mismo que vengan de arriba hacia abajo, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí la capa número 4 se cortó y esa capita que está así como entrelazada, así como que no es del oblicuo externo, sino que es esto que está viendo hacia acá, es la capa número 5, ¿está bien? Que es la que cuando diga bajar, esta capa número 5 viene y te forma el ligamento suspensorio del clítoris o del pene, y recuerda que eso no va a pasar por el escroto. La capa número 12 que había dicho que era la más importante en esa área de la pelvis, ¿dónde quedaría? La capa número 12. Ajá. Ah, esa está por dentro de la pelvis. Esa está en el hueco pélvico, encima del útero, de la vejiga, en el diafragma pélvico. No hemos llegado, aquí estamos llegando de abajo hasta arriba, ¿sí? Al quitar esto, normalmente al quitar esto, vamos a empezar a entrar a otro compartimiento que se llama perineal profundo. Este es idéntico como, por ejemplo, estamos en el segundo piso y el piso de acá abajo sería el compartimiento perineal superficial, ¿de acuerdo? Y este donde estamos sería el compartimiento perineal profundo. Pregunta, si este es el compartimiento perineal profundo, ¿cómo se llamaría este piso? Hoja inferior. Hoja inferior del diafragma orogenital, claro. ¿Y el techo? Hoja superior. Yo agarro y no quiero bajar las escaleras, hago un hueco aquí y me dejo caer al piso de abajo. ¿Dónde voy a caer? De coles. Voy a caer al compartimiento perineal superficial, cuyo piso va a ser hasta coles, ahí abajo. ¿Y cuyo techo? La hoja inferior. La hoja inferior. Entonces vamos a ver la que sigue. Aquí se ven las fascias, mira, aquí se ven las fascias, la de coles, ¿sí? Se ven las fascias también que van a dar la fascia vesical, también la fascia vaginal, la fascia uterina, la fascia rectal, un montón de ligamentos y cosas allá a nivel de la pelvis para darle firmeza. Y aquí adelante se ve cómo baja esto que finalmente termina en coles y esta que normalmente viene siendo una hoja que viene acá, la hoja anterior de la pelvis profunda, viene el ligamento suspensorio y aquí les faltó unir aquí para que se una con esta que viene por acá atrás. Sería la hoja inferior y la hoja superior del diafragma orogenital, ya viendo las cosas un poquito más para arriba. ¿La que sigue? Aquí, por ejemplo, estás viendo que de este lado nada más se han quitado coles. La quitan por completo y los quitan hasta este músculo que es el bulbo cavernoso, ¿sí? La glándula de Bartolini, ¿sí? Se ve esta fase que es la hoja inferior del diafragma orogenital. Se ve el cuero perineal, que es esto, en donde viene el bulbo cavernoso, el transverso superficial, el transverso profundo, el esfínter externo y profundamente el tabique recto vaginal. ¿A qué sigue?
Quitamos ahora la hoja inferior del diafragma orogenital, lo quitamos. Y ahora encontramos prácticamente al esfínter estriado de la uretra, el traverso profundo del periné. Cuando se trata normalmente de varones, así como estamos viendo esta, que es la glándula de Bartolino, así se vería a este nivel la glándula de Cooper. ¿La que sigue? Igual en la mujer, ¿esto qué sería? Esta, esto, bulbo cavernoso, este, elevador del ano. Aquí estaría el obturador interno. Acá estaría Transverso profundo. la hoja superior del diafragma orogenital. ¿Está bien? Muy bien. ¿La que sigue? ¿Sigue? Y acá entonces se ve prácticamente esta partecita donde cuando tú cortas esto, verás que es el ligamento fundiforme, se ve en el fondo allá lo que corresponde a la fascia de Bux, que es la fascia elástica del pene, ¿sí? Y aquí se puede ver esta parte que será La fosa isquiorrectal. la fosa isquiorrectal. Y vean dónde terminan todas las fascias, en el triángulo anterior, donde va a estar la fascia de Poles, y luego se va a abrir músculos perineales superficiales. ¿La que sigue? ¿Sí? Periné. ¿La que sigue? Y aquí se ve, ya se puede, ya no veo las raíces, lo que estaban diciendo. Aquí debajo de esto, normalmente estaría la raíz de los cuerpos cavernosos, fijos por esto, que corresponde normalmente a los isquiocavernosos. ¿Y esta grasa que está acá? ¿De dónde? ¿De dónde? La fosa isquiorrectal. De la fosa isquiorrectal, claro. Se está proyectando hacia adelante para ir a Pafi, y de acá también se iría acá atrás para la fosa isquiorrectal. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sigue? Allá, ahí está la raíz, ahí están las raíces fijadas por esto. ¿La que sigue? Se llaman cuerpos cavernosos que viene con la raíz en el isquio cavernoso. ¿Perdón? Se llaman cuerpos cavernosos que su raíz está en el isquio cavernoso. Los cuerpos cavernosos. Ajá. ¿Qué tienen? Se llaman así porque su raíz está en el isquio cavernoso. Fíjate que no había tomado en cuenta eso. No, el isquiocavernoso porque está en relación a los cuerpos cavernosos, no al revés. Los isquiocavernosos porque van a la raíz del cuerpo cavernoso, a la raíz del pene. Pero el cuerpo cavernoso quizás sea por, ¿visto? Quizás sea por su aspecto así como si fuera de queso gruyere, no sé, algo así me imaginaba. Pero la verdad no, algo investigo. Entonces aquí está todo. Siguiendo la rama isquiopúbica y siguiendo la rama isquiopúbica, y aquí todo el cuerpo esponjoso, y aquí el cuerpo perineal. Ahí sigue. ¿Y el bulbo del pene? ¿Qué tiene? ¿Cuál sería? O sea, el bulbo. O el bulbo del cuerpo esponjoso. Creo que sí. Es que dice la. Ah, ¿qué dice? Los busqué. ¿Cuál? Ah, te lo encuentro. Se me perdió. Pasa la que sigue. Aquí, por ejemplo, ¿qué será esto? Las Cooper. Las de Cooper. Aquí el transverso profundo de periné, y aquí normalmente el esfínter estriado de la uretra, y el paquete vascular nervioso perineal profundo. ¿Qué nervios van por ahí? El nervio es, ¿te acuerdas que viene al poder interno y daba aperido? Anal atrás. Aquí se desprende, se va para el ano. Esto, si está en ese compartimento, es perineal profundo, y si está en el más superficial, pues perineal superficial, con ramas del pudor interno. Y entonces ahí dice arteria y nervio dorsal del pene, que es el último nervio que va a venir al dorso del pene. ¿La que sigue? Aquí se ve prácticamente lo que es vero montanum, aquí se ve la parte prostática, aquí se ve compartimiento perineal profundo, diafragma orogenital, aquí se ve compartimiento perineal superficial de la pitra y lo que es esto que se llama poles, y esta parte que se llama hoja inferior y esto que se llama hoja superior y papi.
¿A que sigue? Y aquí se ve claramente cómo están los de Cooper atravesando la hoja inferior del diapólogo genital, atravesando al bulbo aquí del cuerpo esponjoso, alcanzando la fosita intravulvar y se ve la desembocadura de los conductos de las glándulas de Cooper. Y aquí se ve cómo se ve claramente cómo atraviesa, cómo sigue por el parénquima y cómo llega hasta la fosa intravulvar. Esto es lo que buscaste, ¿no? Sí, es que hace que el modelo está formado por el bulbo y los pilares. Ajá. Sería eso. Es el bulbo y los pilares que se extienden hasta las ramas públicas. Sí. ¿Parecía? Esta es la vista posterior, en donde vean cómo el conducto deferente se dilata y luego se agudiza para formar su conducto. Entonces no es el conducto del conducto deferente el que forma el conducto eyaculador, sino que es el conducto de la ampolla del conducto deferente. ¿Sí? Porque el conducto deferente como tal no llega en forma directa con el vesículo terminal, sino que se dilata y luego se agudiza. ¿Sí? ¿A que sigue? ¿A que sigue? Todo lo que es la uretra, hay una parte aquí que es la intramural, esta parte que es la de la prostática, esta parte que es la membranosa, esta parte que es la esponjosa. ¿Sí? Muy bien. Y eso también es lo mismo. Vamos a ver lo de las, antes que se olvide, lo de las sábanas, las toallas. Prende la luz de allá para que. Sí. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿O ya lo pagamos? No, no vas a grabar, es importante. Grabable es importante. Como quieras. Vamos a ver, esto que es matrimonial, ¿quién sabe de qué tamaño para calcular? Ah, no sé. ¿Lo sabes? No es matrimonial. Porque se supone que Regina iba a traer la otra parte. Bueno, Trajo de su perro. vamos a ver primero. A ver, vamos a ver. Vamos a extender. Lo primero que tenemos que ejemplificar. Bajando el vestido. Ok, lo primero que tenemos que ejemplificar. Ven para acá, Gaby. Agarra para que yo les vaya a explicar. Es que las capas son capas peritoneales dobles, ¿de acuerdo? Entonces, si normalmente es una capa peritoneal doble y esto fuera vertical, ¿de acuerdo? O sea que esto, que venga por acá, esto que está más alto, agárralo y va a correr así. Estas dos capas van en, esto es el mesogasto dorsal, por decirlo. Yo estoy acá adentro. Que al estar acá adentro, esta parte que viene de acá para acá, ¿qué será? Mesogasto ventral. El mesogasto ventral viene hasta la pared anterior, pero tiene dos hojas. Y el mesogasto dorsal también tiene dos hojas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ven por acá. Que quede esto ahí. Ajá. Para acá. Como él tiene dos hojas acá adelante y tiene dos hojas acá atrás, cuando él inicie en la etapa de su desarrollo, un movimiento, estás bien allí donde tú estás, te vas un poquito para acá, va a formar aquí 4 capas, o sea, exactas, así es. Esta parte que queda atrás, que tiene 4 capas, ¿ya lo vieron? Acá hay 2 acá adelante y 2 acá atrás, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama las cavidades de los cervicales. Pero estamos de acuerdo que el estómago no está de pie, sino que está inclinado. Él cuando se inclina y se pone en posición definitiva, esto se va a caer como si fuera un mantel de 4 capas. ¿De acuerdo? La parte de acá adelante, lo que está acá adelante, vamos a ponerlo, que se corra todo. No, tú estás bien ahí. Muy bien. Esta parte que queda acá adelante, que se llama mesogasto ventral, vamos a ponerlo. Al desarrollarse el hígado, normalmente es una estructura que entra aquí y se va a ir directamente acá arriba.
Esta parte que tiene entre el hígado y el ligamento gastrohepático. ¿Está bien? La que viene de aquí para acá. La parte que viene de aquí para acá adelante, el ligamento falciforme. ¿Está bien? Y cuando este hígado llegue a la parte de arriba, se va a extender el hígado y nos va a quedar acá un rompito que se va a fijar al diafragma. Y se llama ligamento coronario. Triangular izquierdo, triangular derecho. ¿Está bien? Cuando nosotros este peritoneo, vamos a suponer que él, nada, se ve por acá. Si él es el colon descendente, él es el colon ascendente, y aquí pon tu brazo así, y tú pones tu brazo aquí abajo, y tú pones el brazo acá, y él pone el brazo acá abajo. Están las asas intestinales. Cuando venga el peritoneo de este lado, lo que va a hacer el peritoneo es pegarse a la pared, detectar que esto viene, lo envuelve, se pega a la pared, lo envuelve, se pega a la pared y va formando su mesenterio. Y cuando esté el colon transverso más o menos acá, también va a venir aquí a hacer esto así y va a formar su colon transverso. Conclusión, las asas que son verticales no tienen mesos, las asas que son transversales tienen medios de fijación. ¿Por qué el colon sigmoide sí tiene meso? Porque es transverso. ¿Está bien? El colon que está acá también tiene meso. El intestino son asas transversales, pero el colon ascendente, el colon descendente no tiene meso. ¿Está bien? El riñón longitudinal queda atrás también. La vejiga es prácticamente distendida horizontal, queda por debajo, infraperitoneal. Entonces, cuando esa estructura viene aquí, aquello que va a colgar delante de todos estos y que regresa es el epiploma mayor, que va al estómago. Yo cuando corto el epiploma mayor, yo puedo pasar detrás del estómago y me dirijo al diámetro del muslo y puedo comunicar a la cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? Entonces, asas transversales, todas tienen meso, asas verticales no tienen meso. ¿Correcto? Eso es lo que es el